2 semanas antes de nuestra boda, ella dijo, creo que me estoy conformando. Mi ex ha vuelto a la ciudad y él es el indicado. Llamé a todos los proveedores, cancelé todo y asumí la pérdida de los depósitos. Le envié un solo correo electrónico con las confirmaciones de cancelación. Un año después, el ex desapareció de su vida, y ella apareció en mi nuevo departamento llorando. Las invitaciones de boda estaban en una pila ordenada y acusadora en nuestra mesa de centro, 200 pequeñas declaraciones de un futuro que se suponía que comenzaría en 2 semanas. Yo estaba escribiendo las direcciones en los últimos sobres, con mi caligrafía cuidadosa y firme. Sofía caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con su teléfono como una forma silenciosa y oscura en su mano. Durante 3 días, ella había estado así, como un fantasma en nuestro departamento. Lo había atribuido a los nervios previos a la boda, el estrés abrumador de finalizar 100 detalles. Yo había asumido más tareas, tratando de aligerar la carga, confirmando con el grupo musical, finalizando el menú con el servicio de banquetes, esperando que mi eficiencia tranquila calmara la tormenta que veía formarse detrás de sus ojos. Dejé la pluma. Sofía, háblame. ¿Es el plano de los asientos? ¿La tía Carolina amenazando con vestirse de blanco otra vez? Podemos arreglar cualquier cosa. Ella dejó de caminar pero no se apartó de la ventana. Las luces de la Ciudad de México pintaban su perfil en azules y amarillos fríos. No es la boda. La forma tranquila en que lo dijo, el desapego, envió el primer hilo real de hielo por mi columna vertebral. Está bien, dije, manteniendo mi voz uniforme. Entonces, ¿qué es? Finalmente se dio la vuelta. Me miró, pero sus ojos parecían enfocarse en un punto justo más allá de mi hombro, en la foto enmarcada de nosotros haciendo senderismo en el Ajusco el otoño pasado. Mi brazo estaba alrededor de ella, ambos sonriendo, despeinados por el viento y felices. He estado teniendo dudas, dijo, la palabra aterrizando en la habitación silenciosa como un peso de plomo. ¿Dudas? Repetí, la palabra sintiéndose extraña en mi boca. Acabamos de tener nuestra prueba final de vestuario. Habíamos probado el pastel. Habíamos elegido la canción para nuestro primer baile. ¿Sobre qué? Tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para una actuación. Javier ha vuelto a la ciudad. El aire abandonó la habitación. Javier, su novio de la universidad, el agente del caos tatuado y carismático cuyo nombre siempre se había pronunciado con una extraña mezcla de poner los ojos en blanco y melancolía. Había pasado por su vida durante 2 años turbulentos antes de irse al norte para seguir una carrera musical. Él era un chiste recurrente en el que estábamos de acuerdo. Su pasado salvaje, mi futuro estable. ¿Lo has visto? Mi voz era plana. Se puso en contacto para tomar un café. Solo se suponía que sería para cerrar el ciclo, dijo, la palabra como si fuera algo que había ensayado. Pero verlo confirmó algo que creo que he estado sintiendo por un tiempo. ¿Qué confirmó, Sofía? Pregunté, con mis manos ahora quietas sobre la mesa. Lo que tenemos, comenzó, gesticulando vagamente entre nosotros, al departamento, a las invitaciones. Es cómodo. Es seguro. Es predecible. Eres un buen hombre. Eres amable. Harás a alguien un esposo maravilloso y estable algún día. Cada palabra era un corte preciso y quirúrgico. No estaba gritando, estaba presentando una tesis. Pero con Javier, continuó, y por primera vez, sus ojos se iluminaron, no con alegría, sino con una intensidad febril. Es eléctrico. Es impredecible. Es real. Hablando con él, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Todos estos sentimientos, simplemente regresaron. La miré fijamente. Entonces, tomaste un café. Tuviste sentimientos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que me he estado conformando, dijo. La finalidad clínica de ello fue la parte más cruel. Tú eres todo lo que se supone que una mujer debe querer. Pero Javier él es el indicado. Siempre lo ha sido. Simplemente era demasiado joven para verlo antes de conocerte. La lógica era tan retorcida, tan narcisistamente inmaculada, que me dejó momentáneamente sin habla.
Conformarse con una vida que habíamos construido juntos, con la confianza, las bromas internas, los planes, la cuenta de ahorros compartida donde yo había depositado el 80% del fondo de la boda. Yo era el puerto seguro del que ella estaba aburrida. ¿Me estás dejando?, dije, no como una pregunta. ¿2 semanas antes de nuestra boda? ¿Por un tipo que desapareció de tu vida durante 5 años? No hagas que suene así, espetó ella, la fachada tranquila agrietándose por un segundo. Se estaba encontrando a sí mismo. Y no estoy tratando de lastimarte. Estoy siendo honesta. Sería mucho peor seguir adelante con esto sabiendo que mi corazón no está completamente en ello, ¿no? Esa sería la verdadera traición. Ahí estaba. La obra maestra de manipulación. Ella era la valiente, la honesta, ahorrándonos a ambos una vida de mediocridad. Mi devastación era solo daño colateral en su camino hacia la autenticidad. No lloré. No levanté la voz. Simplemente miré a la mujer que amaba, que ahora se había convertido en una extraña entregando un anuncio de política exterior. ¿Así que eso es todo? ¿Lo estás eligiendo a él? Tengo que escuchar a mi corazón, dijo, levantando la barbilla. Una línea ensayada de una mala película. Lo siento mucho, pero no puedo casarme contigo. Se quedó allí esperando mis lágrimas, mi ira, la escena dramática que justificaría la gran narrativa de su épica historia de amor con Javier. Necesitaba que yo fuera el villano, o al menos el suplicante lloroso, para hacer su salida más conmovedora. No le di nada. Solo asentí. Un movimiento lento y mecánico. ¿Está bien? La confusión que parpadeó en su rostro fue la primera cosa satisfactoria que había sentido en una hora. Está bien, has hecho tu elección. Mi voz estaba tranquila, vacía. No era un tono que hubiera usado nunca con ella antes. Era la voz que usaba para los vendedores telefónicos. Probablemente deberías ir a estar con él entonces. Ella vaciló, desconcertada. Esto no estaba en el guión. Yo necesito empacar algunas cosas. Y necesitamos hablar sobre todo esto. Agitó una mano hacia las invitaciones, el departamento. No hay nada de qué hablar, dije, poniéndome de pie. Me sentía desapegado, flotando sobre mi propio cuerpo. Tú lo terminaste. El resto es solo logística. Toma lo que necesites. Estaré en la recámara. Me alejé de ella, dejándola parada sola en la sala de estar, rodeada por las ruinas de una boda que ya no quería. Cerré la puerta de la recámara y escuché. Oí el crujido de ella tomando una maleta del armario del pasillo, los sonidos apagados de ella moviéndose por el departamento durante 10 minutos. Luego la puerta principal se abrió y se cerró con un clic suave y final. El silencio que dejó atrás fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. No dormí. Me senté en el borde de la cama de la que ella acababa de vaciar su lado, en la oscuridad, y dejé que el entumecimiento me mantuviera unido. Cuando la luz gris del amanecer se coló, el entumecimiento se había cristalizado en algo más, un propósito frío, claro y singular. La boda era un contrato. Ella lo había anulado. Mi trabajo era terminar administrativamente todos los activos asociados. Hice café de olla. La rutina familiar era un ancla. Saqué mi computadora portátil y abrí la hoja de cálculo maestra de la boda, mi creación, codificada por colores con contactos, costos y fechas de depósito. No sentí ira al mirarla. Era solo un plan de proyecto para un evento que ya no iba a ocurrir. Comencé una nueva lista en un documento nuevo. Una lista de eliminación. Lugar, Hacienda Los Encinos. Banquetes, Casa Blanca. Florista, Florería La Orquídea. Pastelería, Dulce Arte. Grupo musical, Grupo Ciudad de Plata. Fotógrafo, Luz y Lente. Alquileres, Eventos Premier. Mi mano estaba firme mientras tomaba mi celular. Marqué el número de la Hacienda Los Encinos primero. Eran las 8:02 de la mañana. Hacienda Los Encinos, habla Marcela. Hola, Marcela. Soy Marcos Ávila. Tengo una reserva de evento para el 19 de este mes.
Oh sí, la boda Ávila Soto. Estamos muy emocionados por ustedes. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito cancelar el evento completamente. Una pausa. Oh. Lamento mucho escuchar eso. ¿Todo está bien? ¿Le gustaría discutir una reprogramación? No, gracias. Una cancelación completa. Entiendo que el depósito se pierde según nuestro contrato. Bueno, sí, eso es correcto. ¿Pero está seguro? Esto es muy de último momento. El depósito completo fue bastante sustancial. Estoy seguro. Por favor, procese la cancelación y envíe la confirmación por escrito a la dirección de correo electrónico en el archivo. Gracias por su ayuda, Marcela. Colgué antes de que pudiera ofrecer condolencias. No quería lástima. Quería confirmaciones. Llamé al servicio de banquetes después, luego al florista. Mi guión era el mismo. Cortés, definitivo, desprovisto de emoción. Yo era un robot de servicio al cliente ejecutando un comando. Necesito cancelar el pedido para el 19. Cancelación completa. Sí, pierdo el depósito. Por favor, envíe la confirmación por correo electrónico. Con cada llamada, una pieza de nuestro futuro imaginado era desmantelada. El plato fuerte de salmón, los centros de mesa de peonías, el pastel de vainilla de 3 pisos, la lista de reproducción del grupo que terminaba con You are the best team, todo se fue. Convertido en pérdidas detalladas en una bandeja de entrada. Dejé al grupo musical para el final. El fotógrafo, los alquileres, mi voz nunca vaciló. Estaba operando en un vacío. El golpe financiero fue asombroso, miles de pesos, la mayor parte de mis ahorros. Pero el dinero se sentía abstracto. Era el costo de una eliminación, una tarifa para hacer desaparecer el futuro fantasma. Para las 10:15 de la mañana, estaba hecho. Mi bandeja de entrada comenzó a sonar, uno por uno, con archivos adjuntos PDF titulados Confirmación de cancelación. Empaqué una sola maleta, ropa, artículos de tocador, mi computadora portátil, la pequeña caja de seguridad con mi pasaporte y documentos importantes. No tomé ni una sola foto. No toqué sus cosas. Solo necesitaba irme de este museo de una vida que ahora estaba difunta. Conduje hasta un hotel económico de estancia prolongada al otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo por una semana. La habitación era insípida, beige y anónima. Perfecta. Abrí mi computadora portátil. Recopilé todos los PDF de cancelación en un solo archivo. Abrí un nuevo correo electrónico. Escribí su dirección. El cuerpo del correo no requería pensamiento. Era un informe clínico. Para, Sofía. Asunto, arreglos de boda. Según tu decisión, todos los arreglos de la boda han sido terminados. Adjuntas están las confirmaciones de cancelación. Todos los depósitos han sido perdidos. Me pondré en contacto para acordar un momento para recoger el resto de mis pertenencias. Marcos. Adjunté el PDF. Mi dedo se mantuvo sobre el panel táctil. No había rabia, ni tristeza, ni satisfacción. Solo había la finalidad de una tarea completada. Hice clic en enviar. Luego apagué mi celular. Cuando lo encendí de nuevo unas horas más tarde, estalló. Un volcán de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto. El primero de Sofía, con marca de tiempo 11 minutos después de mi correo electrónico. Sofía, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Luego 5 minutos después. Sofía, llámame ahora. Necesitamos hablar de esto como adultos. Luego. Sofía, no puedes simplemente cancelar todo unilateralmente. Mis padres están llamando. Luego un mensaje de voz. Lo reproduje en altavoz, mi rostro inexpresivo. Su voz era chillona, despojada de toda su calma calculada anterior. Marcos, ¿qué demonios te pasa? ¿Tienes idea de cuánto dinero acabas de tirar a la basura? Mi mamá está histérica. ¿No puedes simplemente, tienes que llamar a estas personas y arreglar esto? Así no es como manejas un desacuerdo.
Llámame ahora mismo, infeliz egoísta. Clic. Borré el mensaje de voz. Leí el último mensaje de texto que había llegado hace una hora. Sofía, voy para allá. Vamos a hablar de esto. Ella le estaba hablando a un departamento vacío. Puse el celular de nuevo en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. El silencio en la habitación beige estaba limpio. Era mío. Era la primera cosa que había sido completamente mía en mucho tiempo. Me acosté en la colcha genérica del hotel y miré al techo, escuchándolo. La habitación beige se convirtió en mi mundo. El silencio al que me había aferrado primero como un salvavidas pronto se convirtió en un rugido ensordecedor. Era un vacío donde cada pensamiento de Sofía, de Javier, de la boda que no fue, resonaba con una claridad cristalina y dolorosa. La primera semana fue un estudio sobre el entumecimiento. Me despertaba y, por un segundo bendito, todo era normal. Luego el recuerdo se estrellaba, no como un sentimiento, sino como un hecho frío y duro. Ella se ha ido. Eligió a otro. Estás solo. Revisé mi celular, un reflejo nacido de años de compartir una vida. Las notificaciones eran todas de ella o de su círculo. No las leí. Simplemente noté su existencia como un científico observando una especie hostil. Sus mensajes evolucionaron. Después de los furiosos sobre el dinero y la vergüenza, cambiaron de tono. Sofía, día 3, ¿realmente vas a ignorarme después de 5 años? Esto es infantil, Marcos. Necesitamos discutir sobre el departamento, nuestras cosas. Sé un adulto. Sofía, día 5, entiendo que estés herido. Yo también lo estoy. Esto es difícil para todos, pero necesitamos comunicarnos. Javier dice que este tratamiento silencioso es una forma de abuso emocional. Ese casi me hizo reír. Un sonido húmedo y hueco en la habitación vacía. Javier dice. El hombre que había hecho estallar su vida era ahora su gurú de relaciones. Lo borré. El dolor no era una puñalada aguda. Era un dolor profundo y persistente, como un moretón en el hueso de mi alma. La injusticia de ello era la peor parte. Yo había sido leal. Había planeado. Había ahorrado. Había estado presente. Y se me había considerado conformarse. Un puerto seguro y aburrido mientras ella esperaba un barco más emocionante. La lógica de ello era un laberinto sin salida, diseñado para volverme loco si me quedaba en él. Tenía que salir del hotel. En el 8º día, llamé a Rogelio, mi amigo más antiguo, el que Sofía siempre había descartado discretamente como demasiado cínico. Güey, me enteré, dijo, con voz inusualmente solemne. Su hermana publicó alguna basura vaga sobre seguir mi corazón en Instagram. Ate cabos. En mi casa esta noche. Tengo cerveza y no aceptaré un no por respuesta. Fue. Sentado en su sofá desordenado, rodeado de carteles de videojuegos y el olor reconfortante de pizza vieja, sentí el primer destello de algo que no fuera entumecimiento. Era un santuario. Entonces, dijo Rogelio, pasándome una botella. La historia completa. Y no me vengas con él, es complicado. La publicación de su hermana hizo que sonara como si hubiera escapado valientemente de una situación de rehenes. Así que se lo conté, las caminatas de un lado a otro, las dudas, el nombre Javier, el discurso de conformarse. Lo recité con esa misma voz plana de vendedor telefónico que había usado para cancelar al florista. Cuando terminé, Rogelio simplemente se quedó mirando. Ella dijo que te estabas conformando. ¿A 2 semanas de la fecha? ¿Con el pastel elegido y todo? Esa fue la tesis, ¿sí? Tomó un trago largo. ¿Y simplemente cancelaste todo? Cada proveedor. Sí. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Frío. Me encanta. La ruptura más cara de la historia. No fue por el dinero, dije. Y por primera vez, sentí una chispa de la verdad detrás de las palabras. Fue para cerrar el expediente. Ella terminó el matrimonio. Yo solo terminé la fiesta.
Deja que ella y Javier tengan su romance eléctrico e impredecible. No tiene nada que ver conmigo. La sonrisa de Rogelio se desvaneció en algo parecido al respeto. A huevo. Ese es el mantre. Nada que ver conmigo. Ahora, ¿cómo puedo ayudar? Con la ayuda de Rogelio, encontré un departamento real. Uno pequeño y soleado de una habitación en un vecindario que Sofía había considerado prometedor, pero aún no del todo como la colonia Santa María la Ribera. Compré una cama, un sofá, una mesa. Sin consultas, sin compromisos. Era escaso, pero era mío. Volví al viejo departamento una vez, con Rogelio como amortiguador, en un momento que ella había acordado a través de un intercambio de mensajes de texto cortantes. Ella estaba allí con Javier. Él era exactamente como me lo había imaginado, apoyado contra la barra de mi cocina con una informalidad practicada, una manga de tatuajes visible bajo su camisa de franela remangada. Me dio un asentimiento que pretendía ser genial pero resultó arrogante. Sofía parecía cansada bajo una capa de maquillaje. Marcos, dijo ella, con la voz tensa. ¿Sofía? No miré a Javier. Pasé junto a ambos hacia la recámara, donde había dejado cajas para mis cosas. Rogelio me siguió, lanzando una mirada fulminante a Javier que hizo que el otro hombre se moviera incómodo. Mientras sacábamos las cajas, la escuché sisear a Javier en la sala de estar, solo ve a esperar en el coche, ¿de acuerdo? Él se fue sin decirme una palabra. En mi último viaje, parado en la puerta del departamento por última vez, ella habló. «Te ves bien», dijo, un intento incómodo de algo. ¿Civilidad? ¿Buscando información? Gracias, dije, levantando la última caja. No le devolví el cumplido. Ella no se veía bien. Se veía nerviosa y delgada. Espero que puedas encontrar la felicidad, dijo, las palabras sonando huecas. Estable. Encontré sus ojos entonces, y vi un destello de la vieja familiaridad, pero estaba enterrado bajo capas de su nueva narrativa. Hiciste tu elección, Sofía, dije, mi voz tranquila pero clara. Mi felicidad ya no es asunto tuyo. Adiós. La dejé parada en la puerta de nuestra historia vacía y compartida. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Rogelio soltó un silbido bajo. Mi felicidad ya no es asunto tuyo. No manches, eres un poeta frío como la piedra, hermano. Pero no era frío como la piedra. En la soledad de mi nuevo departamento, el dolor regresó. Lo dejé. No luché contra él. Me sentaba en el silencio, y en lugar de planificar una boda, planificaba mi vida. Me volví a unir a un grupo de senderismo de fin de semana. Finalmente me inscribí en el curso de carpintería del que siempre había hablado. Me volqué en el trabajo, no como un escape, sino como una base. El dolor era como un invitado obstinado, pero lentamente, día a día, ocupaba menos espacio. Se convirtió en un zumbido de fondo silencioso. Cambié mi número. Fue el corte final y decisivo. La última atadura cortada. El nuevo silencio fue profundo y, por primera vez, pacífico. Las noticias de su caída me llegaron en fragmentos, desde ángulos oblicuos. No las busqué. El mundo, en su manera pequeña e interconectada, las entregó a mi puerta. La primera pieza vino de Mariana, una amiga mutua que siempre había estado firmemente en el equipo Sofía durante la disputa inicial. Ella envió un mensaje de texto a mi antiguo número, sin saber que lo había cambiado. El mensaje se reenvió a mi correo electrónico. Mariana, reenviado, hola, Marcos. Sé que probablemente nos odias a todos, y lo entiendo, pero pensé que deberías saber que las cosas con Javier no están bien. Él no es quien ella pensaba. Le ha quitado un montón de dinero para alguna empresa de negocios y nunca está presente. Ella es un desastre. Simplemente me siento culpable. Tal vez tenías razón. Lo siento. Miré las palabras en mi pantalla. Tal vez tenías razón. No una disculpa para mí, sino una confesión de su propio mal juicio. No sentí nada. Ni alegría por su desgracia, ni lástima.
Era un informe meteorológico de un país que había abandonado. Condiciones tormentosas. Borré el correo electrónico. La segunda pieza fue visual. Rogelio, siempre el explorador vigilante, me envió una captura de pantalla. Era del Instagram de Javier, que estaba configurado como público. La publicación era una foto borrosa de la carretera abierta desde la ventana de un coche. La leyenda, hay que seguir moviéndose. Hacia la siguiente vibra. Mano haciendo el signo de la victoria. El texto acompañante de Rogelio decía, silencio de radio durante 3 semanas, luego esto ayer. Envió otra captura de pantalla. Era una publicación de historia, solo texto sobre un fondo oscuro. Decía, cuando te das cuenta de que la aventura fue solo un desvío hacia ninguna parte. La trama se complica, escribió Rogelio. O más exactamente, colapsa. La pieza final y definitiva llegó a través de mis padres. Mi madre, que había estado desconsolada pero ferozmente protectora conmigo, llamó una tarde, con la voz cargada de una satisfacción sombría. Nunca adivinarás con quién se encontró tu padre en el club de golf, comenzó. El papá de Sofía, adiviné, apoyándome contra la barra de mi cocina. A través de la ventana, podía ver las luces de mi nuevo vecindario parpadeando pacíficamente. ¿Exacto? Y se veía, según tu padre, como si hubiera envejecido 10 años. Todo eran sonrisas falsas hasta que tu papá preguntó cómo estaba Sofía. Entonces simplemente se desinfló. Mi madre hizo una pausa, y pude escuchar el tintineo de su taza de té. Aparentemente, ese tal Javier la desangró. Tomó casi 300.000 pesos para un tiempo de estudio de grabación, que nunca sucedió. Luego, el mes pasado, simplemente desapareció. Sacó sus cosas del departamento de ella mientras ella estaba en el trabajo y la bloqueó en todo. La dejó con una tarjeta de crédito al límite que él había tomado prestada. Escuché, observando a una pareja caminar de la mano por la calle de abajo. Sentí un interés distante y académico. Eso es desafortunado, dije. ¿Desafortunado? Balbuceó mi madre. Es justicia kármica, eso es lo que es. Ella destruyó todo por un estafador común. Y ahora, Marcos, escucha esto. Ahora le está diciendo a la gente que cometió un terrible error, que fue manipulada, que nunca dejó de amarte. Está tratando de reescribir la historia. Déjala, dije, mi voz tranquila. Su historia no tiene nada que ver con mi presente. Hubo un largo silencio en el otro extremo. Realmente estás bien, ¿verdad? Dijo ella, su tono cambiando de furia a asombro. Estoy construyendo una buena vida, mamá. Una tranquila. Lo que ella está haciendo es solo ruido de otra habitación. Pero el ruido estaba tratando de encontrar el camino de regreso a mi puerta. Una semana después, apareció un mensaje de voz en mi nuevo número privado. No tengo idea de cómo lo consiguió. La voz de su madre, empalagosa y tensa, llenó mi coche mientras conducía a casa desde mi clase de carpintería. Marcos, querido, soy Leticia, la mamá de Sofía. Sé que esto es muy inusual. Todos hemos pasado por una prueba tal, ¿no es así? Ese hombre horrible. Realmente le ha hecho mucho daño a nuestra niña. Ella no está bien. Ha perdido mucho peso. Simplemente se sienta y llora. Ella se da cuenta ahora de lo que tenía, lo que tiró a la basura en un momento de insensatez. Todos cometemos errores, Marcos. Tú la amaste una vez. Como madre, te lo ruego. Solo habla con ella. Solo un café. Ella necesita un cierre. Eres un buen hombre. ¿No crees que le debes eso? ¿Después de toda su historia? La manipulación era tan espesa que era casi impresionante. Nuestra niña. Una prueba. ¿No se lo debes? Sentí una punzada fría de ira. No por mí, sino por la pura audacia. El derecho que creía que mi paz era algo que le debía a la persona que la destrozó. No lo borré inmediatamente. Lo guardé. Lo reproduje de nuevo cuando llegué a casa, sentado en mi sala de estar tranquila y limpia, rodeado por el olor a pino recién cortado de mi proyecto de clase.
Escuché cada palabra aduladora y cargada de culpa. Luego redacté un mensaje de texto. No se lo envié a su madre, eso sería una interacción. Se lo envié a Rogelio. Su madre acaba de dejarme un mensaje de voz jugando la carta de la hija enferma, diciendo que le debo un cierre a Sofía. Rogelio, jajaja. ¡Qué audacia! ¿Cuál es tu jugada, general fantasma? Miré alrededor de mi departamento, los libros en mi estantería elegidos por mí, las botas de senderismo junto a la puerta, la caja de madera de cerezo a medio terminar en mi banco de trabajo. Esta era mi vida. Era pequeña y era real y era intocable. Ninguna jugada. Ella es un fantasma. No se negocia con fantasmas. Borré el mensaje de voz. El capítulo había terminado. El personaje principal había seguido adelante. Pero mientras apagaba la luz, una certeza fría se asentó en mi estómago. Los fantasmas no siempre saben que están muertos. Y desesperado y desmoronándose, iba a intentar embrujar un lugar que ya no era su hogar. El primer mensaje de texto llegó un martes por la noche. Estaba lijando los bordes de la caja de madera de cerezo, el rítmico siseo una meditación. Mi celular vibró en el banco de trabajo. Número desconocido. Número desconocido, Marcos. Soy Sofía. Sé que cambiaste tu número. Tuve que rogarle a mi primo que trabaja en la compañía telefónica. Por favor, no te enojes. Yo solo necesito hablar contigo. El aserrín en el aire pareció quedarse quieto por un segundo. No sentí nada más que una molestia leve y distante por la violación de mi paz. Puse el celular boca abajo y seguí lijando. La luz de notificación parpadeó insistentemente por un rato, luego se oscureció. 2 días después, otro número desconocido. Número desconocido, sé que estás viendo esto. Por favor. Cometí el error más grande de mi vida. Lo que Javier y yo teníamos, no era real. Era una fantasía. Lo que nosotros teníamos era real. Lo siento mucho por cómo dije todo. Por todo. Sus palabras eran un disco rayado, áspero y desafinado. El gran romance se había reducido a una fantasía. La conexión eléctrica ahora era un error. Borré el mensaje. La semana siguiente, el teléfono sonó, el mismo número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. 1 hora después, apareció la notificación. Lo reproduje mientras revolvía pasta en mi estufa. Su voz era espesa, temblorosa. Hola, soy yo. Mira, estoy en casa de mis papás. Javier se fue. Se llevó dinero. Se llevó todo. Y en lo único que puedo pensar es en cómo tiré a la basura la única cosa buena y real que tuve contigo. Estoy tan perdida, Marcos. No espero que me perdones. Yo solo necesito escuchar tu voz. Necesito saber si hay aunque sea una posibilidad entre 1.000.000 de que pudieras volver a mirarme. Por favor, llámame. Ahí estaba. No una disculpa para mí, sino una confesión de su pérdida. Sus consecuencias. El mensaje de voz terminó con un sollozo suave y practicado. Lo borré y serví mi pasta. Sabía bien. El silencio en mi departamento sabía mejor. Los monos voladores, como los llamaba Rogelio, fueron desplegados a continuación. Primero, Mariana de nuevo, esta vez a mi correo electrónico. Mariana, Marcos, ella realmente no está bien. Sé que te lastimó, pero está siendo castigada lo suficiente, ¿no crees? Ese tipo la destruyó. Ella es un cascarón. Llora todos los días. De lo único que habla es de ti y de la vida que tiró a la basura. ¿Te mataría enviarle un mensaje de texto? Solo espero que sanes, algo. Solías ser tan amable. Solías ser tan amable. El viaje de culpa definitivo. Mi amabilidad era un rasgo que ella había valorado cuando le servía, y ahora era un arma para ser usada en mi contra por no dispensarla a pedido. No respondí. Luego un mensaje de Facebook de su hermano, Daniel, a quien una vez ayudé a mudarse de departamento. Daniel, hola hermano,
Tanto tiempo. Escucha, no voy a suavizarlo. Sofía la regó. Realmente. Todos lo vemos. Pero ella es familia, y se está ahogando. Ella no buscará ayuda. Simplemente se obsesiona contigo, piensa que si tan solo puede hablar contigo, puede arreglarlo. Tal vez podrías simplemente reunirte con ella, decirle a la cara que se acabó para que pueda seguir adelante. Por los viejos tiempos. Sería una misericordia. ¿Una misericordia? Todos lo estaban enmarcando como un acto de caridad para su cierre. Mi cierre, el que había construido meticulosamente en este nuevo departamento, era irrelevante. Mi paz era un obstáculo para la suya. Cerré la pestaña del navegador. Los intentos se convirtieron en un calendario mórbido. Un mensaje de texto de feliz cumpleaños en mi cumpleaños, ella se acordó. Un correo electrónico de feliz Navidad, genérico pero de ella. Cada uno lo recibí con el mismo vacío. El silencio fue mi respuesta. Era la única respuesta que ella no podía torcer, con la que no podía discutir, que no podía usar como combustible. Entonces, en una tarde lluviosa de jueves, el silencio se rompió. Mi timbre sonó. No esperaba a nadie. Rogelio tenía una llave para emergencias. Miré por la mirilla. Ella estaba allí. Sofía estaba parada bajo la tenue luz del pasillo, acurrucada en una chamarra manchada por la lluvia que era demasiado delgada para el clima. Se veía más pequeña, desinflada. La belleza cuidadosa y pulida había desaparecido, reemplazada por una ansiedad cruda y sin dormir. Sus ojos estaban fijos en mi puerta, muy abiertos y desesperados. Mi corazón no saltó. No se hundió. Simplemente latió de manera constante, indiferente. Consideré no responder, pero sabía que este fantasma seguiría sacudiendo sus cadenas en mi puerta. Era hora de hacer audible el silencio. Tomé una respiración lenta, quité el seguro de la puerta y la abrí lo suficiente para pararme en el marco. No salí. No la invité a entrar. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado la visión de mí. «Estás aquí», susurró. «Vivo aquí», dije, mi voz neutral. No respondiste ninguna de mis llamadas. ¿Mis mensajes de texto? Su voz temblaba, las lágrimas ya brotaban. La actuación estaba comenzando. No, estuve de acuerdo. Necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar solo por 5 minutos? No. La negativa contundente la aturdió. Parpadeó, las lágrimas derramándose. Por favor, Marcos. No estoy bien. Javier él me usó. Mintió sobre todo. Tomó dinero y se fue. Desapareció de mi vida. Se atragantó con la última frase, la ironía aparentemente perdida en ella. Esperé. No dije nada. Su frustración burbujeó ante mi calma. Di algo. Estoy aquí, me estoy humillando. ¿No ves lo que tiré a la basura? Teníamos toda una vida planeada. Un hogar, una familia y lo arruiné por una mentira. Ella estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Nuestros planes eran ahora su tesoro perdido, no el conformarse que había despreciado. Tenías razón, suplicó, dando medio paso adelante. No retrocedí. Mi quietud era un muro. Sobre todo. Estaba ciega. Fui estúpida. Nunca dejé de amarte. Siempre fuiste tú. Esa era la línea, la que probablemente había practicado en el espejo. Colgaba en el aire húmedo del pasillo, barata y teatral. Finalmente hablé. Lo que estás pasando, dije, mi tono plano, conversacional, no tiene nada que ver conmigo. Ella miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. ¿Qué? Por supuesto que sí. Es por ti. ¿Por qué te perdí? No me perdiste, Sofía. Me devolviste. Fuiste muy clara. Javier era, el indicado. Yo era, conformarse. Hiciste tu elección. Pero elegí mal. Gimió ella,
su compostura rompiéndose en una angustia genuina y fea. Fue un error. La gente comete errores. ¿No crees en las segundas oportunidades? ¿No crees que el amor que teníamos vale la pena salvarlo? La miré, a esta extraña llorando en mi puerta. Sentí una distancia vasta e intocable entre nosotros. El amor que teníamos terminó en el momento en que decidiste que era conformarse. No querías una segunda oportunidad conmigo entonces. Querías una mejora. No tienes derecho a pedir un reinicio ahora que la mejora salió defectuosa. Su rostro se contorsionó, el dolor convirtiéndose en ira. Los verdaderos colores. Después de todo lo que estoy pasando, ¿simplemente vas a quedarte ahí y ser tan frío? ¿Eres realmente tan vengativo? Después de lo que hiciste, cancelando todo y humillándome frente a todos. Ahí estaba. El núcleo de todo. La humillación, el dinero, las consecuencias sociales. No remordimiento por mi dolor, sino rabia por sus consecuencias. No te humillé, dije, mi voz aún tranquila. Final. Te humillaste a ti misma. Simplemente acepté tu decisión y manejé la logística. Adiós, Sofía. Comencé a cerrar la puerta. Espera. Gritó ella, lanzando una mano hacia afuera. Nunca me perdonarás, ¿verdad? Me echarás esto en cara para siempre. Hice una pausa, con la puerta apenas entreabierta. La miré una última vez, no con ira, no con lástima, sino con pura y absoluta claridad. No hay nada que perdonar, dije. Solo eres alguien que solía conocer. No pienso en ti. Deberías irte. Cerré la puerta. El clic suave y sólido del cerrojo encajando fue el punto al final de la oración. Me quedé allí, escuchando. Oí un sollozo ahogado, luego el sonido de sus pasos, lentos y pesados, desvaneciéndose por el pasillo. Luego nada más que el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana. El silencio regresó. Ya no estaba vacío. Estaba lleno, rico y enteramente mío. No me moví de la puerta por un largo minuto. Medio esperaba más golpes, más súplicas, pero no llegó nada. La tormenta había sacudido las ventanas y seguido adelante. Caminé de regreso a mi banco de trabajo. La caja de madera de cerezo estaba allí, su superficie suave bajo mis dedos. Tomé mi bloque de lijado y reanudé el ritmo. Siseo, siseo, siseo. El movimiento era tranquilizador, el enfoque absoluto. El encuentro se sintió como un sueño breve y disonante, que ya se desvanecía. Mi celular vibró. Un solo mensaje de texto del número desconocido. Número desconocido, lamento todo. Veo ahora que eres feliz sin mí. Eso duele más que cualquier cosa que hizo Javier. Era su gambito final, una apuesta por simpatía reconociendo mi felicidad como su castigo. Todavía se trataba, en última instancia, de su dolor. No bloqueé el número. Simplemente borré el mensaje y puse el celular en un cajón. Ignorarlo era más poderoso que bloquearlo. Bloquear era una acción, una reacción. La eliminación era una navaja. A la mañana siguiente, el sol había salido, brillando en las calles lavadas por la lluvia. Tenía mi grupo de senderismo. Mientras me ataba las botas junto a la puerta, miré el lugar donde ella había estado parada. No había fantasma, ni residuo, solo mi propio reflejo en el espejo del pasillo. Un hombre devolviendo la mirada, con los ojos claros y sin perturbaciones.